Muy buenos días, amigas y amigos. Buenos días, Samuel. Gracias por acompañarnos. Bueno, ayer, en horas de la mañana, a partir de las 9, se llevó a cabo una caminata, una marcha, en reclamo del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, que yo creo que es lo mínimo que un ser humano debe permitírsele, ¿verdad? Porque si usted sobre su propio cuerpo no puede decidir nada, entonces usted prácticamente está esclavizado, ¿no? Es respecto al reclamo que se viene haciendo de que se despenalice la decisión que pueda una mujer tomar cuando, si está embarazada en tres excepciones, en tres circunstancias excepcionales. Una, que ese embarazo haya sido el fruto de una violación en sí misma o una violación incestuosa, es decir, cuando ocurre muchas veces con un retorcido, padre, tío, hermano, abuelo, entonces se viola a una mujer de su propia familia. En muchos casos se trata incluso de niñas, o sea, de muchachas menores de edad. Esa es una de las excepciones. La otra es cuando científicamente se haya confirmado que el feto es inviable para la vida, es decir, que no podrá sobrevivir. Y la tercera circunstancia, ¿verdad?, es que la vida de la mujer con un embarazo esté en serios riesgos. Esas son las tres causales que se han venido exigiendo. Pues ayer, decenas de organizaciones, ahí hubo organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, organizaciones que luchan por los derechos humanos en general, asociaciones profesionales, colegios profesionales, partidos políticos, activistas de todo tipo, incluso también cristianos de las diversas denominaciones, es decir, evangélicos, católicos, pero que piensan que las mujeres tienen razón, no son creyentes que llevan su fe al extremo de negar cualquier derecho. Entonces, eso es una fuerte demostración de un reclamo que tiene apoyo en una gran parte de la sociedad dominicana. Comenzó frente al Colegio Médico Dominicano y se caminó hasta el Centro de los Héroes y concluyó frente al Congreso Nacional, en donde se leyó un manifiesto. Yo creo que es atendible este reclamo. Claro, mira, este reclamo, más que se habla de las mujeres, claro, son las que paren, son las que llevan el producto durante 9 meses en su ser. Y la que atraviesan, ese trauma. ¿no? Imagínate una mujer que pues tenga un producto que es inviable con la vida y que pues sea obligada a mantenerlo. Eso es un trauma indescriptible. Pero es una lucha que va más allá de las mujeres, es una lucha que va por la familia dominicana. Y por la sociedad. Por la sociedad en general. Porque que a una mujer y que a una familia le digan, bueno, tu hija fue ultrajada por una persona, vamos a suponer, salió a la universidad y en el transcurso, en el trayecto, pues es asaltada y es ultrajada, y fruto de eso, pues lamentablemente se produce una criatura, pues que en ese caso tenga la potestad de decidir si puede o no hacerlo. No se está diciendo con la aprobación de las tres causales que se va a abortar, que esa es otra cosa, se ha estado manipulando. Sí, hay una manipulación. Y no se está diciendo eso, simplemente se está abriendo la posibilidad para que las personas puedan tomar una decisión distinta. Se sabe que en la mayor cantidad de casos puede que no se elija la opción del aborto, pero eso no se está preguntando, o más bien no se está dando eso como una opción. Al darlo como una opción sí puede ocurrir, pero no se sabe ni siquiera en qué porcentaje será. No estamos hablando tampoco de que va a ser una apertura al aborto, que particularmente entiendo que debería ser así, pero bueno, vamos a mantenernos. Pero además que en este momento es una hipocresía de una hipocresía, pero se hace de manera clandestina y mueren muchísimas mujeres pobres que no pueden irse a otro país. Y que también se ha informado muchísimas veces, que es un secreto a voces, como funcionarios públicos tienen amantes o sus propias hijas, una relación extramarital, quedan embarazadas y son enviadas al extranjero a abortar. Legisladores de también. Esos que dicen que la vida es sagrada y muchísimas. Exactamente. Respetamos la vida, claro que sí, pero tú no puedes poner una vida como es la de la mujer cuando, o más bien afectar una vida que es la de la mujer cuando el feto puede poner en riesgo esa misma vida y que tampoco se salve. Es decir, es una hipocresía
querer defender la vida desde esa posición. Además, eso en cuanto a la verdad, cuando peligra la vida de la mujer, pero hay otro aspecto, sí, la mujer se le quiere tratar como que no es un ser humano, como que no es una ciudadana con derechos y con proyectos. Tú pusiste el caso de que una joven, y ocurre muchas veces, es asaltada, ultrajada, violada por un tipo, por unos tipos, ella queda embarazada. ¿Quién le dijo a esos sectores conservadores, religiosos, derechistas, que esa mujer, alguien le puede imponer que interrumpa su proyecto de vida? Esa joven que tú pones, hipotéticamente, pero que ocurre en la realidad, tiene un proyecto de vida, estudia, se gradúa en X tiempo, tiene un plan quizás hacer una maestría, de irse al exterior a especializarse, después comenzar a trabajar. En su agenda no está en ese momento tener un niño. No, Gustavo. Y mucho menos fruto de una violación. Entonces, porque supuestamente la vida es sagrada, dicen algunos. Claro, la de la mujer no. Esa muchacha está obligada a cargar con el fruto de una violación para tener una frustración de por vida, porque hay alguien que dice que no, que ella no puede decidir sobre su cuerpo. Lo que pasa, Gustavo, es que tú estás poniéndolo de la siguiente manera. Tú quieres que sectores no vean a la mujer como una incubadora. Eso lo ven como una simple incubadora. Eso es lo que Entonces, pasa. Ese es su proyecto divino. No hay algo más grande que ser una incubadora, tener muchachos, parirlos si puede, si no puede, si está en riesgo su vida no importa, si es fruto de una violación tampoco importa. Ese es su deber sagrado, independientemente de lo que ella tenga pensado para su futuro. O de hecho, cómo le afecta, no solamente en su futuro inmediato, quizás en el trabajo o como se llame, pero también su forma de vivir, su forma su estado anímico en el futuro, porque se trata de una violación. Ese niño que lamentablemente no tiene la culpa de lo que ocurrió, es verdad, pero siempre será un recordatorio de lo que ocurrió. Algunos dicen, bueno, no, que lo tenga y lo den adopción, pero ¿quién dijo que esa mujer tenía en plan eso en ese momento? Si pasarse 9 meses, todo ese costo, todas esas cosas, parir un hijo fruto de un abuso, o sea, que ella no está feliz con eso, porque alguien entienda que ella es lo que hombre está obligada a hacer eso. No, eso no puede ser. De eso a ponerle una argolla en un pie a una persona y azotarlo para que trabaje, no hay mucha diferencia. ¿Pero quién lo adopta? No, eso no. ¿Quién lo adopta? Yo no sé si los genios que... Pero aún en ese caso, pero que quién le dijo que esa mujer tiene que interrumpir su vida porque le dé la gana a quienes piensan así. Exacto. Es que no debe ser. Tú dices, bueno, hay muchos sectores que desde la óptica de una supuesta fe o como ellos interpretan supuestamente a Dios o la Biblia, pero no todos los cristianos piensan de esa manera. Por cierto, que el padre Mario Serrano, jesuita, acompañó esta lucha y le dio apoyo a esas organizaciones y ha sido criticado duramente por el obispo Víctor Masalle, que no le corresponde porque el obispo Víctor Masalle no es de la diócesis de donde está el padre Mario Serrano. El padre Mario Serrano pertenece a la diócesis de Mao Dajabón. Entonces él no, o sea que va del noroeste completo, ¿no? Y Víctor Masalle está por allá por el sur. Entonces no le corresponde, pero no, él se ha erigido en Monseñor Víctor Masalles como en el vocero, el portavoz de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. El padre, sin que tengamos nada contra el obispo Masalle, pero el padre Mario Serrano es una persona que da muestra de un compromiso cristiano real con quienes, bueno, con quienes señala el Evangelio y la propia Iglesia y lo ha puesto muy claro el Papa Francisco, que es que debe hacerse la opción preferencial con las personas con menos, que sufren más en la sociedad, que están en riesgo de ser vulnerables, que les violan derechos. Entonces el padre Mario Serrano ha abrazado esa causa. Entonces yo creo que es una persona de muchos méritos y eso no lo decide qué está bien o qué está mal ni el obispo Masalle ni ningún otro obispo. Yo creo que eso está de más decirlo, ¿no? Mira, aquí esto pone de manifiesto la necesidad de que República Dominicana sea verdaderamente un estado laico. Se ha estado hablando mucho, se ha estado tocando el tema, es un tema bastante sensible. Sin embargo, esa es la necesidad. No podemos continuar siendo un estado donde se supone que las normas las crea
la misma sociedad, pero a la vez tiene que regirse por lo que dice un poder cristiano, en este caso, que es la corriente que sigue República Dominicana. Y no todo cristiano, es la Iglesia Católica. Bueno, pero vamos... Los propios protestantes se quejan de que hay privilegio, es verdad, del Estado hacia la Iglesia Sí, pero Católica. hablando del tema de las tres causales, que choca que en temas como este las iglesias sí se puedan poner de acuerdo. Alianza de clases. Exacto, en este caso sí se ponen de acuerdo, en cosas que son más necesarias no. Nada, celebramos la marcha, ojalá que esta pueda ser escuchada donde debe aprobarse finalmente el Código Penal, que todavía está en el limbo, y pues pueda aprobarse el aborto por lo menos en esas tres causales. Sí, sí, que hagan su labor los legisladores. Vamos a una pausa. Y bueno, los documentos que ha presentado la diputada por el Partido Revolucionario Moderno, Farideh Raful, han dado muchísimo de qué hablar en esta semana, fin de semana también, y otra vez volvemos este lunes con estos documentos, y no es para menos, porque la diputada ha puesto sobre la mesa una serie de documentos que evidencian pagos a Joao Santana por más de 1.300 millones de pesos, desde el 2012, desde el 16 de agosto del 2012, para ser específicos, que fue la fecha en la que el presidente Danilo Medina se juramentó por primera vez en República Dominicana, hasta el 2017, principios del 2017. Una suma millonaria, pero más que eso está el hecho de que estamos hablando de una persona que fungía como asesor político del mandatario y que pues nadie tenía conocimiento de que era... de que estaba trabajando para el Estado, suministrando pues asesoría política, asesoría no, pero estaba así haciendo anuncios, estaba haciendo promociones, y pues ese pago se hacía a través de la DICOM y también se hacía a través de la presidencia. Pues bueno, ¿qué ocurre? Que en este fin de semana diversos miembros del Partido de la Liberación Dominicana han tildado de show mediático estas declaraciones, que no solamente son declaraciones, son apoyadas por documentos. Y esos documentos los hemos publicado en Acento. Una vergüenza que se esté pensando de que se trata de un show político cuando lo que debería hacerse es preguntarse por qué esto no se ha investigado. No, hay cosas que dan risa, ¿verdad? Además de indignar, el hecho de que primero se quiera ver esa labor que ha hecho esta diputada y otros diputados que le acompañan y que pidieron que se llevara a cabo una investigación, lo quieren ver como que es un pecado, como que es una agresión. Esa es una de las obligaciones de trabajo de los legisladores. Una vez que aprueban leyes, fiscalizar, supervisar que esas leyes se cumplan. Y sobre todo también trabajar observando qué se hace con el dinero del pueblo dominicano. Porque si hay una cosa que debemos tener clara siempre, el Estado, el gobierno no tiene dinero, ese dinero es de la gente. Pero no para que se reparta en piñata, sino para que, bueno, para cumplir con las obligaciones que tiene un Estado, que es tratar de dinamizar la economía, tratar de dar los servicios que requiere la ciudadanía, en salud, en educación, en muchísimas cosas, seguridad, es para eso. Entonces hay que supervisar. Entonces, cuando ese dinero se deriva para otras cosas que no son esenciales, porque supongamos incluso, vamos a ponerlo en el escenario de que fue un contrato transparente, supongamos eso, ¿no? Que se hiciera incluso con una licitación que no se hizo. Y se le pagara ese dinero. Por lo menos no hay evidencia de que se haya hecho una licitación. Se le pagara ese dinero a ese señor, que dicen que es un experto en propaganda, ¿verdad? Para asesorar al gobierno de cómo el gobierno posicionarse en la opinión pública. Que eso es propaganda pura y simple. Bien, supongamos que fuera así. Si es así, como quiera, debe explicarse por qué ese monto, por qué ese servicio cuesta eso, qué dice el mercado, que se recibieron otras ofertas, ¿verdad? Eso es una parte. Lo otro es, hay una línea difusa, oscura, una nebulosa, en cuanto a que cuando este señor hizo un trabajo institucional de promoción de la presidencia y su labor, y cuando de promoción de la figura del presidente Danilo Medina
en tanto que político y aspirante a la reelección, como ocurrió. Trabajó este señor para el PLD. Si era para el PLD, ¿por qué tenía una oficina en Palacio? Si este señor ya estaba detenido en Brasil y acusado de delitos graves, ¿por qué se le siguió pagando? Porque lo menos que debió quizás retenerse el pago y hacer ciertas averiguaciones. Eso compromete mucho al Estado dominicano. Entonces, esas son las cosas que debe el gobierno, incluso antes de que Faride y los demás diputados pidieran la investigación. El gobierno debió adelantarse, decir, es verdad, esto se hizo, pero se hizo de esta manera y dar explicaciones. Pero es que no es una gracia, es una obligación de quien maneja recursos públicos. Hay dos cositas puntuales. Mira, la primera es que Faride lo dijo y era algo que ya se había mencionado. Y es que los estados financieros del PLD que se habían depositado en la Junta Central Electoral no contenían pagos a Joao Santana o a sus empresas. Si es empezando que por ese punto. Entonces, ¿cómo es que trabajó para la campaña y no le pagó el PLD? Ahí hay algo que se debe explicar. Y también está la afirmación de Danilo Medina, que aunque fue un poquito ambigua, da a entender que no, que fue el partido que le pagó, que él dice que a Joao le pagamos nosotros. Ahora me pregunto si nosotros fue el pueblo que le pagó a Joao Santana. En un momento habló hasta de empresarios amigos. Exacto. Y lo otro es que hay que empezar por ese contrato, ADICOM. Lo voy a leer brevemente lo que decimos sobre ese contrato, que fue del 16 de agosto del 2012, el día en que se juramentó el presidente Danilo Medina, por servicios que se realizaron de producción y campaña de los primeros 100 días del presidente Danilo Medina. Es decir, Danilo Medina se juramentaba como presidente y ya Joao Santana y sus empresas tenían un contrato para la producción de los primeros 100 días del presidente Medina. Eso fue después de la reelección. No, eso fue en el 2012. En el 12, comenzando el primer gobierno del presidente Danilo Medina. Entonces, llama la atención esto poderosamente, que cómo es posible que una persona que 3 meses antes ha ganado las elecciones, al momento de juramentarse ya le está otorgando un contrato que no, de nuevo, no hay evidencia de que se haya hecho una licitación y uno se pregunta qué licitación se hizo tan rápido para otorgarle ese contrato. Y pues ya Joao Santana tiene un contrato por 18 millones de pesos en ese momento. Bueno, otra cosa también respecto a este señor y a su señora esposa, Joao Santana, Mónica Moro, esa señora, trabajan juntos. Es que él estuvo en muchos países, le decían el hacedor de presidentes, enviado desde Brasil, ¿verdad? Muy vinculado a la gente del Partido de los Trabajadores cuando gobernaban Lula y gobernó Dilma Rousseff. Y él trabajó asesorando campaña en Venezuela, en Perú, en muchísimos otros lugares. Casualmente, lugares donde ha habido serias denuncias de problemas de corrupción. Y en donde también estalló el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht. O sea que hay unos vasos comunicantes que no han sido del todo aclarados y que deberían aclararse. Y sobre todo eso, o sea, si no aparecen en la rendición de cuentas del PLD ante la Junta, entonces ¿cómo es que a él se le dio la gracia por la victoria de Danilo? ¿Y cómo es que él hizo trabajo político, no? Entonces, si no le pagó el PLD, ¿quién le pagó? ¿Es este el dinero o es que hubo otro contrato para el trabajo político? No se ha explicado. Exacto. Es que entonces, reclamar eso no es ni una afrenta, ni es un pecado, ni es chismografía política. Y llama la atención que los diputados que se rasgaron la vestidura y hasta profirieron insultos contra Faride, debería darles vergüenza. Porque lo que son unos zánganos que no hacen nada ni trabajan ahí. Y muchos de ellos incluso con techos, no de cristal, no, yo creo que de telaraña, que no deberían estar usando porque no pueden explicar unas rendiciones de cuentas personales que han hecho con unos patrimonios que usted no es verdad que lo va a conseguir con un sueldo. Inclusive con sueldo que tenían antes de ser diputados, porque los legisladores ganan un salario más o menos alto y tienen unos beneficios, pero aún así no se justifica esa acumulación de riqueza por el origen de esas personas y por lo que han trabajado. Entonces, en vez de ponerse a insultar, lo que deberían es ponerse a trabajar. Ahí está el tema de las causales que presentaron ayer esas organizaciones de mujeres y hombres, que se pongan a trabajar en ese tema, por ejemplo, y no estar de ocioso y de zánganos, que muchos de ellos no hacen prácticamente nada ahí.
Entonces yo creo que no hacen mucho, prohíben la juca. Ah, bueno, de eso. No son tienen oficios, se ese inventan unos proyectos. Bueno, yo creo que no le hace nada bien ni al presidente Medina ni a su gobierno tener unos defensores así, entre comillas, como esos legisladores. Yo creo que lo más inteligente debería ser del gobierno, quizá hoy mismo llamar a una rueda de prensa y decir, miren, esto es lo que ocurrió y dar su explicación. Convenza o no, pero no a dar la callada por respuesta, ni dejar que esos señores sean los que asuman esa defensa. Como dice el pueblo, no me defienda, compadre. Pero no solo fueron los legisladores, también miembros del PLD como Alejandrina Germán, que dijo que lo que se buscaba era dañar reputación. A ver, ¿qué reputación se busca dañar si lo que queremos es una aclaración? Que es lo que le corresponde, no solo al gobierno, también le corresponde al PLD, que hay que hacer esa separación. No es lo mismo. Una cosa es el Estado y otra cosa es... Si tú supieras que hay un sector del PLD que está contento. Bueno, porque ese sector, pasa que son como la gatita Mega Ramos, que lanza la piedra y esconde la mano. Ese sector, en el pasado, cuando había unos señores enquistados en Palacio, denunció que ese señor yo había sido traído para hacerle daño a Leonel Fernández, pero ellos tratan ahora de arreglar las cosas y no quieren hablar de eso. Bueno, muchos podrán estar felices, pero de todas maneras es el PLD y tiene que explicar. Mucho tiene que explicar. Tiene que explicar. Claro que sí, mucho tiene que explicar. Vamos a una pausa. Samuel, y este fue un fin de semana especialmente intenso en cuanto a noticias. Bueno, el mundo vivió ya los juegos últimos de la Copa Mundial de Fútbol en Rusia, que fue un excelente torneo, ¿no? Muy bien organizado, todo muy ordenado, ¿no? No se dieron escasos incidentes, ¿no? Ganó Francia, un equipo que a algunos les sorprendió, pero que algunos observadores del fútbol decían que tenía todas las condiciones para ganar. Por otro lado, el juez Francisco Ortega fue ratificado para que sea el juez que lleve el juicio preliminar en el caso de corrupción de Odebrecht. Después que había sido impugnado, ¿verdad? Él decidió que el Pleno de la Suprema decidiera, pues el Pleno decidió y lo ratificó. Eso vamos a ver entonces en el transcurso posiblemente del día de hoy. El juez Ortega va a ponerle fecha a la audiencia que en aquella ocasión fue suspendida. Eso por otro lado. También en Haití vimos que se dio lo que pedían los empresarios de Haití y a amplios sectores, de que se le diera un respiro al presidente Jovenel Moïse con la salida del primer ministro Lafontaine, que finalmente decidió renunciar luego que fue combinado por la Cámara de Diputados, ¿verdad?, a que explicara ciertas cosas. Eso quiere decir que Haití va a formar nuevo gobierno porque tiene un sistema como los parlamentarios europeos, en que el presidente, ¿verdad?, es como el administrativo general, pero el ejecutor de políticas de gobierno es el primer ministro quien elige el gabinete. Y eso es lo que él va a hacer. Dice que está consultando para elegir un primer ministro que a su vez va a elegir nuevos ministros, un nuevo gabinete. Exacto. Bueno, esta renuncia le da un respiro al pueblo haitiano, que el fin de semana anterior tuvo un fin de semana terrible respecto a la violencia que hubo por las protestas por el alza de los combustibles. Hubo 3 muertos, por lo menos contabilizados. No se ha informado si se ha actualizado la cifra de muertos, pero ya 1 herido es más que suficiente para poner atención, suma atención a lo que está ocurriendo. Pues en ese momento hubo una cifra lamentable de 3 pérdidas, también hubo varios heridos y pues las manifestaciones llevaron a incluso cuestionarse en cierto momento cuál sería el destino de Haití como país, cuál sería el destino del gobierno. Pues hoy o el fin de semana que acaba de concluir, lo acabamos de ver, la renuncia de Lafontaine y pues la formación de un nuevo gobierno. Respecto a la ratificación de Ortega, hay que decir que en la CART pues aplaudieron la ratificación. Miguel Surum se pronunció en el fin de semana y dijo que sí, que esa había sido la decisión idónea para el caso, la audiencia preliminar que se lleva ante la Suprema Corte de Justicia por el caso Odebrecht.
Bueno, vamos a ver, Ortega es posible que anuncie hoy, ya que ponga fecha de nuevo. No sabemos si los demás abogados de los imputados van a proceder a impugnar de nuevo o qué van a hacer. Algunos abogados dicen que es posible que haya una cascada de recursos, uno y después el otro, tratando de impugnar a Ortega y que se irán respondiendo. Eso como una forma quizá de retardar la apertura de juicio. Es una estrategia que se ha visto varias veces, donde se ponen, ¿cómo se llaman en los juicios? Se presentan incidentes para extender el tiempo y así. Una táctica dilatoria, dirían los políticos. Exacto, y así pues incluso actualizar su estrategia durante las audiencias. Y más tiempo para estudiar los documentos y esas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Samuel. Amigos, amigas, gracias. Nos vemos mañana.